Umahassin rompió su silencio, y sus palabras resonaron como un eco en el corazón de todos. La actriz, que había permanecido en silencio durante días tras el misterioso envío de una carta, finalmente habló, y lo que dijo dejó a todos sin aliento. ¡Oh! Con una voz temblorosa pero firme, confesó que nada es igual después de esa carta. Sus declaraciones, llenas de emoción y con un tono cargado de nostalgia, despertaron miles de reacciones entre sus seguidores y también un sinfín de preguntas sin respuesta. Nadie esperaba que una simple carta, aparentemente insignificante, pudiera tener tanto poder sobre su vida, su carrera y su relación con Senk. La tensión se palpaba en el aire mientras Umahassin revelaba poco a poco lo que había sentido, sin dar nombres, sin detalles, pero dejando entrever que lo que había leído en esas líneas le cambió para siempre. Las cámaras la captaron con una mirada perdida, como si sus pensamientos aún estuvieran atrapados en las palabras que tanto la afectaron. Desde ese momento, las redes sociales estallaron con teorías, rumores y mensajes de apoyo. Algunos decían que la carta provenía de alguien de su pasado, otros creían que tenía que ver con su relación con Senk, pero lo cierto es que Umahassin solo pronunció una frase que lo resumió todo. Después de esa carta, nada volvió a ser igual. En el entorno de la actriz, el silencio se volvió casi ensordecedor. Sus allegados evitaron hacer declaraciones, y Senk, visiblemente afectado, se mantuvo alejado de los medios. Se dice que él también sabía del contenido de la carta, pero prefirió no hablar. El gesto serio en su rostro hablaba por sí solo. Algunos testigos afirmaron que se le vio salir de casa esa misma noche, conduciendo solo y con el teléfono en la mano, como si buscara respuestas que aún no encontraba. Umahassin, por su parte, intentó mantener su vida profesional, pero los ensayos y grabaciones se vieron interrumpidos por su evidente estado emocional. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiéndole que se cuidara, que no dejara que la tristeza la consumiera. Pero detrás de esa fortaleza aparente, todos percibían la vulnerabilidad de una mujer que acababa de recibir un golpe inesperado. Los rumores siguieron creciendo. Algunos medios insinuaron que la carta podría tener relación con alguien que marcó profundamente su pasado, mientras que otros sugirieron que se trataba de una advertencia o una confesión. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es claro es que esa carta cambió la manera en que Umahassin ve su vida y su entorno. Incluso su relación con Senk pareció tambalearse, pues los últimos días se les vio más distantes, como si entre ellos hubiera palabras no dichas y miradas que evitaban encontrarse. Los seguidores de la pareja no pudieron ocultar su preocupación. Los que antes los consideraban inseparables, ahora observan con tristeza el silencio entre ambos. La carta parece haber abierto una grieta, una herida invisible que ninguno sabe cómo cerrar. Pero a pesar de todo, Umahassin no perdió la calma ante los medios. Con elegancia y serenidad, dijo, algunas verdades duelen pero son necesarias. Y esas palabras, aunque breves, sonaron como una declaración de alguien que ha decidido enfrentarse a lo que venga, sin miedo. El público la aplaudió, comprendiendo que detrás de esa sonrisa hay una historia de fortaleza. En los foros y redes, los fanáticos debaten incansablemente sobre el contenido de la carta. Algunos aseguran que podría tener implicaciones personales muy profundas, mientras que otros creen que es un intento de sabotaje contra ella. Sin embargo, lo más inquietante es que Umahassin, desde esa confesión, ha cambiado. Ya no es la misma. Sus publicaciones, su mirada, y hasta su forma de hablar parecen reflejar un antes y un después. Senk, por su parte, intenta mostrarse fuerte, pero la tensión entre ellos es evidente. En un reciente evento, las cámaras captaron un intercambio de miradas fugaz, pero cargado de emoción. No hizo falta decir nada, se notaba que algo se había quebrado. Muchos aseguran que la carta contenía algo que solo ellos dos podían entender. Tal vez una verdad del pasado, tal vez una revelación inesperada. Pero la única certeza es que marcó un punto de no retorno en su historia. Desde entonces, cada aparición pública de Umahassin se ha convertido en un acontecimiento. Su elegancia y su serenidad contrastan con la tristeza que parece esconder. Y aunque intenta mantener una imagen fuerte, sus ojos delatan un peso que aún carga.
Los fanáticos no han dejado de enviarle mensajes de apoyo, llenando sus redes con palabras de cariño y esperanza. Sin embargo, ella parece más introspectiva, como si aún estuviera procesando lo ocurrido. El misterio de la carta sigue sin resolverse. Los periodistas insisten, pero Mahaseen guarda silencio. Solo dejó una frase más, casi susurrando. Cuando descubres la verdad, ¿también pierdes algo de ti? Esa frase estremeció a todos, confirmando que lo que leyó no fue cualquier cosa. Los rumores se intensifican, y algunos aseguran que lo que está en juego es más grande de lo que imaginan. Zheng, fiel a su estilo, ha evitado hacer declaraciones, pero su entorno confirma que está preocupado y que ha intentado acercarse a ella, sin éxito. Todo indica que Mahaseen necesita tiempo, quizás para sanar, quizás para decidir qué hacer con lo que sabe. Lo cierto es que su historia se ha convertido en el tema más comentado de los últimos días. La carta misteriosa, su confesión, y el silencio que siguió, han convertido esta situación en una trama que parece sacada de una serie dramática. Pero lo que más impacta no es el misterio, sino la humanidad de Mahaseen, la vulnerabilidad de alguien que se atrevió a decir la verdad, aunque doliera. Y mientras el público espera respuestas, ella sigue en pie, fuerte, elegante y con la mirada puesta en el futuro, aunque ese futuro ya no se parezca en nada a lo que imaginó.